Un saludo para todos ustedes. Y bueno, es importante hablar de este tema que está próximo a cumplir 80 años de su finalización. Entonces, bueno, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, su comienzo. Para iniciar hay que, hablar de la invasión a Polonia, 1 de septiembre de 1939. Sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. Las pérdidas en vidas fueron tremendas. Se calcula que entre 55 y 60 millones de personas murieron durante los 6 años que duraron los enfrentamientos armados que se extendieron por todo el mundo, desde Europa hasta Asia y desde África hasta Oceanía. Y esto es como calcular la población total de la República de Colombia, para hacer más o menos una idea. Sin embargo, para entender los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, debemos retroceder a finales de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, que culminó con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. A pesar de que el armisticio había sido firmado meses antes, el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, este hecho sería, al menos en parte, el detonante de los acontecimientos que se desarrollaron durante los siguientes años y que acabarían por llevar a Adolf Hitler al poder y terminar desencadenando un nuevo conflicto que acarrearía episodios tan terribles como el Holocausto. La firma del tratado era un duro golpe de encajar para la delegación alemana. Tanto los representantes del país vencido, así como los periódicos y la población general, entendían que se trataba de un acto de imposición más que de una negociación. Sin embargo, la que acabó por irritar más a la sociedad alemana manipulada por la derecha fue la aceptación del artículo 231, el cual consideraron inaceptable y humillante. Este artículo era introductorio a la parte octava del tratado sobre las indemnizaciones y lo introdujeron los negociadores estadounidenses. Sabían que los alemanes no podrían pagar, como que harían principalmente franceses e ingleses, indemnizadores que cubrieran todos los costes de la guerra. Así pues, el artículo 231 reconocía la responsabilidad moral de Alemania por la guerra y su imputabilidad legal por los daños ocasionados. Pero por otra parte, el artículo 232 reconocía implícitamente su incapacidad económica para satisfacerlos, pero desde la derecha alemana se utilizó este artículo como el elemento central de la campaña contra el tratado. Destacados oficiales del ejército y sectores conservadores de la sociedad alemana se mostraron reacios a afirmar las condiciones impuestas por los vencedores, aún a sabiendas de que la alternativa era la reanudación de las hostilidades y la invasión del suelo alemán, una humillación todavía mayor. En esa tesitura, los partidarios de la firma adujeron que no había otro remedio y finalmente Alemania tuvo que renunciar a todas sus colonias y acceder a la entrega de los territorios invadidos a países como Francia, Dinamarca o Polonia. Para aquellas condiciones no fueron lo único a lo que Alemania tuvo que enfrentarse tras la firma del Tratado de Versalles. Se incluyeron asimismo una serie de cláusulas militares que obligaban a reducir drásticamente al ejército alemán y se puso fin al servicio militar obligatorio. También se suprimió la aviación, la artillería pesada y los submarinos. Además, se pusieron ciertas condiciones económicas a Alemania como perdedores de la Primera Guerra Mundial. El tratado no establecía una cantidad a pagar, sino que se dejaba para una comisión que la fijaría en 1921, pero sí se haría antes un pago de 20.000 millones de marcos oro, que por otra parte incluía los alimentos que los aliados tendrían que suministrar a una Alemania famélica y el coste de la ocupación de Renania por los aliados, todo lo cual sumaba unos 8.000 millones. Gran parte de este pago se hizo en especia,
Los vapores y barcos de pesca que entregaron los alemanes en los 2 años siguientes como parte del pago sumarían más de 2,6 millones de toneladas, pero los británicos habían perdido más de 8 en la guerra. Posteriormente, la cantidad establecida por la Comisión de Reparaciones fue de 132 mil millones de marcos oro, unos 33 mil millones de dólares. El sistema de pago se dividió en bonos A y B, que sumaron unos 50 mil millones, y bonos C, que sumaban el resto 82 mil millones, a empezar a pagar al cabo de 36 años. Los miembros de la comisión sabían que probablemente nunca se pagarían, como así fue. En cuanto a los 50 mil millones iniciales en la Confederación de Lausana de 1932, quedó claro que Alemania ya no haría más pagos. Ascendieron el total efectuado hasta el momento a entre 20 mil y 21 mil millones, por entenderlo en contexto, menos de lo que Francia había pagado como indemnización por la guerra franco-prusiana. Los pagos totales durante los 13 años de la República de Weimar supusieron una carga del 2,72% para la economía alemana. Así pues, en realidad, las indemnizaciones no frenaron la reactivación, y la hiperinflación no tuvo que ver con ellas, sino con el hecho de que Alemania había financiado tanto la guerra y la posguerra como la resistencia a la ocupación de Ruhr por franceses y belgas entre 1923 y 1925. Entendió emitiendo papel moneda en lugar de acudir a impuestos. De hecho, lo que provocó el ascenso del nazismo y del comunismo en Alemania fueron las consecuencias de la crisis de 1929, que llegó después de un periodo de estabilidad política, económica y social. En Alemania, en aquel contexto tan sumamente complicado, los militares y la derecha conservadora empezaron a soliviantar a la población con un claro mensaje: los demócratas nos han traicionado en Versalles. Así, con el único fin de revertir el giro revolucionario demandado por la clase trabajadora, llegaron a afirmar que las condiciones impuestas al pueblo alemán no eran ni mucho menos las que tradicionalmente se habían impuesto en Europa, menos duras y más respetuosas a a los perdedores de una guerra. Entonces, cuando empezó a surgir una lectura geopolítica y en clave racial del desarrollo de los pueblos y la necesidad de espacio vital para expandirse, conocido como Lebensraum, espacio vital, fue una expresión acuñada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, que estaba muy incluido por el biologismo y el naturalismo del siglo XIX. Así, el este de Europa y el mundo esclavo se veían como Lebensraum, propio de una Alemania a la que el Tratado de Versalles había impuesto unos límites que hacían inviable el desarrollo del pueblo alemán. A finales de la década de 1920, los países del centro de Europa empezaron a experimentar una gran inestabilidad política provocada por la inestabilidad económica, especialmente devastadora para Alemania. Esta inestabilidad acabó convirtiéndose en un terreno fértil para que movimientos políticos de índole extremista y con ánimo de revancha lograran un importante eco entre la población. Entre todos aquellos grupos sobresalientes, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, dirigido por Adolf Hitler, que poco a poco iba sumando simpatizantes y seguidores deseosos de revertir lo firmado en Versalles y situar a Alemania en el sitio que consideraban que le correspondía. A partir de entonces, los acontecimientos sucedieron con rapidez. Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, con el presidente Paul von Hindenburg. El 27 de febrero tuvo lugar el famoso incendio de Reichstag, y al siguiente Hindenburg firmó el decreto del presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado, por el cual las libertades individuales quedaron totalmente suspendidas hasta nuevo aviso. Se restringió la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, y se estableció el decreto de las comunicaciones. Una vez en el poder, Hitler contravino lo pactado en el Tratado de Versalles y ordenó inmediato el rearme del país. De hecho, incrementó el gasto armamentístico
hasta los 18.000 millones de marcos entre 1934 y 1938, así habiéndose asegurado la ayuda militar. Hitler empezó su política expansionista con la anexión de Austria en marzo, de 1938, el episodio conocido como Anschluss, y durante el cual tuvieron lugar unas elecciones con el propósito de legalizar la anexión. Para el espacio vital de Hitler no terminó allí. A Austria le siguieron los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia habitada por 3 millones de alemanes, una idea con la que Francia y el Reino Unido trasiguieron con los acuerdos de Múnich en septiembre de 1938, pensando que así aplacarían a Hitler. Nada más lejos de la realidad, Hitler, en vez de amilanarse, decidió invadir Checoslovaquia en marzo de 1939. Una vez ocupada aquella región, Hitler exigió también el corredor de Danzig, un territorio creado tras el Tratado de Versalles que se extendía por la desembocadura del río Vístula y que servía para que Polonia tuviera acceso al mar Báltico. Cabe destacar que en ese momento Polonia era un estado que tras desaparecer en el siglo XVIII había sido impulsada a su restauración por parte de Francia y el Reino Unido en los acuerdos de paz como parte de la creación de un cordón sanitario de países de Europa Central que contribuyeran a frenar la expansión de la Rusia revolucionaria. Tras la negativa del gobierno polaco a ceder su soberanía y desde que Alemania y Rusia firmasen un pacto de no agresión el 23 de agosto de 1939, Alemania invadiría Polonia una semana después. Esta noche, soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio. Con esa mentira, Adolf Hitler intentaba justificar que al ejército alemán no le quedaba más remedio que invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En realidad, el plan para llevar a cabo la invasión de Polonia se esbozó el 31 de agosto de 1939 en el marco de la Operación Himmler, cuando media docena de miembros de las SS fingieron ser unos agitadores, irrumpieron por la fuerza en una emisora de radio de Schleswig, una región de la Alta Silesia, realizando disparos al aire. Una vez los 3 empleados y el policía que se encontraban en el interior fueron reducidos, los asaltantes lanzaron violentas proclamas en contra del Führer y del Tercer Reich. Fue entonces cuando conectaron el micrófono para que un intérprete empezara a lanzar proclamas patrióticas y antialemanas en polaco. Atención, esto es Klewicz. La emisora está en manos polacas. Para hacer que la escena fuera aún más creíble, los asaltantes llevaron hasta allí a un nacionalista polaco llamado Franz Oniok, al que la SS había detenido el día anterior. Oniok era un agricultor de 43 años al que seleccionaron por haber participado en otras revueltas similares. Lo arrastraron hasta la emisora completamente drogado y nada más llegar le pegaron un tiro en la entrada de la emisora para que todo el mundo pudiera verlo. Para que no hubiera ningún tipo de confusión, vistieron a Oniok con un uniforme del ejército polaco que previamente habían robado, y tras permanecer tan solo 15 minutos en la emisora de radio, al comando huyó sin darse cuenta de que solamente había podido emitirse una parte del falso discurso a causa de un problema técnico. A pesar de que la parte de la emisión que pudo escucharse no anunciaba la falsa invasión de Alemania, aquello fue suficiente para que Adolf Hitler tuviera su tan deseado casus belli y así justificar la invasión del país vecino. Antes de escapar de la emisora, el comando de la SS subió el cadáver de Franz Oniok a la sala de retransmisión, donde le tomaron unas fotos que posteriormente serían publicadas en toda la prensa. A pesar de las argucias del ejército alemán para encontrar un motivo para la invasión de Polonia, esta ya había sido anunciada días antes por Adolf Hitler, como explica Richard Lucas en su libro Out of the Inferno, Poles Remember the Holocaust, en el discurso de Obersalzberg pronunciado el 22 de agosto de 1939.
justo antes de la invasión de Polonia, Hitler dio permiso explícito a sus comandantes para asesinar sin piedad ni pena a todos los hombres, mujeres y niños de ascendencia o lengua polaca. Finalmente, la mañana del 1 de septiembre de 1939, y con la justificación de que había ocurrido el día anterior, el poderoso ejército alemán avanzó hacia Polonia a través de distintos puntos fronterizos. Bueno, no siendo más, espero este video les haya gustado y hasta la próxima.